niños 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente enfocado hoy en Colombia. Estos son los hechos. El confuso caso de un joven en Santander que falleció por el disparo de un integrante de la fuerza pública luego de que participara en agresiones, según testigos, con palos y piedras hacia oficiales del ejército y tratara de ingresar sin autorización a una base militar. Las autoridades que investigan lo sucedido apuntan a un hecho fortuito, mientras algunos opinan que pudo tratarse de un abuso de autoridad. Mire. Este es el video que ha ocasionado la polémica y que hoy por hoy se preguntan en Colombia, ¿este caso es un hecho fortuito o podría tratarse de un acto de abuso de autoridad? Las Fuerzas Armadas actuaron de acuerdo con los protocolos de seguridad ante una agresión en su contra. Pues, ¿cómo deben responder las autoridades? ¿Cuál es la frontera entre la protesta pacífica y el irrespeto a la autoridad? Es lo que vamos a debatir aquí hoy en Zoom a la Noticia. Bienvenidos. La justicia penal militar y la Fiscalía investigan la muerte de un joven de 16 años en un puesto de control del ejército en La Lizama, en Santander, en Colombia. El ministro de Defensa ordenó el traslado del inspector del ejército para que adelante las acciones correspondientes. El ejército asegura que algunas personas agredieron a los militares, que la víctima ingresó violentamente y un uniformado disparó su arma de dotación. En el video se ven dos jóvenes que insultan a un soldado del ejército y le lanzan piedras. También se observa cuando el uniformado dispara al aire. Minutos después, el joven de pantaloneta blanca camina hacia el soldado que graba y le lanza un golpe, al parecer en la cara. En otro video que habría grabado la comunidad de La Lizama, Santander, quedó registrado el momento en el que un grupo de jóvenes en motocicleta llegan a las afueras del batallón de la 5ª Brigada. Detrás de las barricadas hay un herido en el piso, los jóvenes lo levantan y se lo llevan. Minutos después, fallece en una unidad médica. Un integrante del grupo agresor, de manera arbitraria, vulnerando la seguridad de la base militar de La Lizama, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. En una reacción por parte de la tropa recibida, un uniformado emplea el arma de dotación, ocasionando una herida al sujeto dentro de las instalaciones de la base militar. El Ministerio de Defensa ordenó el traslado del inspector del ejército a la zona. El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, y el fiscal encargado, Fabio Spiti, hablaron de la investigación por el grave incidente registrado el fin de semana en Santander. En La Lizama, Santander, una persona civil traspasó los límites de una base militar y con ocasión de haber traspasado esa base militar, un cabo que estaba al servicio de ese grupo disparó contra el piso, no le disparó a la persona, pero en el rebote del proyectil fue herida la persona que posteriormente falleció en el hospital de Barrancabermeja. Pero en principio la hipótesis apuntaría a un homicidio culposo. Invitamos por eso a opinar a nuestros televidentes el día de hoy. Nuestra cuenta en Twitter, @NTN24, suma ante situaciones de agresión contra la fuerza pública. ¿Cómo deben actuar las autoridades para neutralizar a los atacantes? Es lo que vamos a debatir hoy en Suma la Noticia con el hashtag Zoom Fuerza Pública. Para debatir este tema, saludo en Bogotá a María José Pizarro. Ella es representante de la Cámara por la coalición Decentes, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, copresidenta de la Comisión de Paz. Señora Pizarro, gracias por estar con nosotros. John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, nos acompaña también. Y Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, experto en política latinoamericana y también en temas de seguridad. A los tres, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. María José, su posición frente a esto es... ¿Qué debe hacer el ejército en un caso como estos? Y cuando el ministro de Defensa justamente dice, pues es que la persona traspasó los límites de la base militar, se hizo un disparo como consecuencia de ese acto y vemos que hay un muerto, un joven muerto. ¿El ejército hizo bien lo que tenía que hacer?
No, criterio, lo primero es que el joven es un menor de edad y lo segundo es si efectivamente el uso de la fuerza, tal y como lo indica la Constitución, es el último recurso. Si efectivamente aquí fue el último recurso, si se actuó con racionalidad, proporcionalidad, y si era realmente necesario ese disparo. Aún a pesar de que el joven hubiese ingresado, ¿no habían otros mecanismos disponibles por parte de la fuerza pública para controlar el ingreso de un menor de edad a la base militar? Pues yo creo que esas son preguntas que debemos hacernos. Jairo, bienvenido. Andrea, buenas tardes. ¿Estaban en su accionar las fuerzas militares o definitivamente algo salió mal ahí? Además de, por supuesto, que haya un fallecido, que eso es lo que salió terriblemente mal. ¿Pero qué hace una autoridad frente a esto? Andrea, todo salió muy mal. Sin lugar a dudas existen unos protocolos y yo no tengo dudas que en cierta medida se adelantó el cumplimiento del protocolo. Existen aproximadamente 3 o 4 documentos que establecen de qué manera se debe reaccionar ante una situación alarmante como ella. Pero cuando decimos que todo salió mal hay que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, que todavía tenemos problemas de militarización de la seguridad ciudadana. A mí me parece bastante extraño ver cómo algunos soldados terminan involucrados con discusiones y siendo agredidos por parte de unos jóvenes y ellos están portando armas de uso exclusivo de las fuerzas militares para la guerra, pero también está el tema de las agresiones a la autoridad. Es inconcebible que nosotros no hayamos podido construir una política pública en donde los ciudadanos tengan respeto por la autoridad y no se presenten este tipo de situaciones. Y en el tema más dramático, que está relacionado con la muerte de este joven de 16 años, pues violó un mecanismo de seguridad, saltó ese mecanismo y en medio de una situación que todavía sigue siendo difícil por cuenta de 50 años del conflicto, pues hay una violación de una norma de seguridad y hay unos protocolos. Los protocolos dicen que se puede hacer un disparo al aire o al piso tratando de evitar hacer el menor daño posible. El protocolo sí lo establece. Estoy convencido que hacen falta cosas del video, el llamado de atención, muy seguramente otro tipo de expresiones para evitar que estas situaciones ocurran y lamentablemente se presenta esta situación. Lo que yo veo en cierta medida es que no hay un principio de autoridad hacia las fuerzas militares. Los soldados no tienen que andar armados en lugares eminentemente urbanos, mucho menos haciendo este tipo de procedimientos de control que aparentemente es lo que está en el fondo. Todo salió mal y creo que esto apenas empieza. Yomar Ulanda, bienvenido también, gracias por acompañarnos. Dice Jairo que todo salió mal, que hay protocolos, hay quienes están hablando incluso de provocación. ¿Cuáles son esos protocolos? ¿Qué tiene que hacer en este caso? No estamos hablando de la policía, no estamos hablando de la gente que retiene o detiene marchas en el ESMAD aquí en Colombia, ¿no? El ESMAD no, y la cláusula la tiene solamente la policía y el ESMAD hace parte de la policía. Pero no el ejército. No el ejército. El ejército no tiene que estar metido ahí. Entonces, John, vamos a eso. ¿Qué hace el ejército en un momento como estos y cuáles son los protocolos que el ejército tiene que seguir? Andrea, buenas tardes y saludo cordial a los compañeros de foro. Mire, lo primero que hay que aclarar es el contexto en donde se dio el hecho. No estamos hablando de una ciudad común y corriente en Colombia, estamos hablando del Catatumbo, en donde existen los mayores cultivos de hoja de coca, en donde hay una guerra declarada entre el ELN, el EPL, los Pelusos, el Cartel del Golfo y todos estos, en donde la línea fronteriza se ha convertido en la excusa y en el burladero para actividades del ELN, que semanalmente viene atacando tanto al ejército como a la policía, con francotiradores, nos viene asesinando a los hombres, de modo que no es el contexto normal en el que actúa el ejército o la policía, sino un contexto operacional muy particular, muy difícil, muy lleno de riesgos para las tropas. Dicho esto, es bueno aclarar que las bases militares tienen unas medidas preventivas, precautelativas para que personal no autorizado pueda ingresar a ellas. Los avisos, las barreras, las guardias, los controles previos, todo eso está en el lugar de acuerdo a lo establecido en los diferentes protocolos que están de acuerdo a la ley internacional. De modo que ahí es claramente una violación. Lo más grave es que esa violación, a la base, a mi modo de ver, es la culminación de la excitación de estos muchachos al sentirse capaces de agredir a los soldados y a los policías, como lo hemos visto en otras partes.
agredirlo sin que el soldado pueda utilizar el arma y toda su letalidad. El darle ese ladrillazo por la espalda que le da al soldado, el bofetear al otro soldado, los incentiva, los motiva hasta la oportunidad de ir a la base. No sé si ustedes tienen otro video que ha llegado por las redes y yo he verificado la veracidad, en donde hay un señor desde una moto grabando y parece dirigir toda esta, dijéramos, operación de tratar de ingresar a la base. Lo que a mí me demuestra eso, y la agresión al soldado, porque ahí quienes agreden al soldado dan plenas pruebas verbales de conocer de qué se trata. Cuando le dicen al soldado, póngalo en ráfaga, dispárenme en la cabeza, dispárenme al pecho, ellos saben, los han instruido o han enterado de cómo se actúa y cómo disparan los soldados y qué tipo de armamento tienen. Posteriormente, en el video que filman desde una moto para mostrar a esto, el individuo que parece dirigirlos ordena: usted quédese aquí, no se mueva, no le dé miedo, tranquilo, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está el otro? Entonces, a mi modo de ver, sí hay detrás de todo esto una especie de maquinación para lograr éxitos simbólicos, evidentemente no de armas, pero lograr entrar a la base, izar la bandera del ELN y bajarla de Colombia y demostrar ahí de que ellos están controlando el área. Es una situación muy complicada la que se vive allá y por eso todo este incidente hay que ponerlo en ese contexto. María José, falta contexto, es decir, solo con ver esta parte del video y por supuesto entender el fatal desenlace que es uno joven, y bien lo dice usted, un menor de edad de 16 años que muere por consecuencia de un disparo, como lo dijo el propio ministro, pero de todas maneras, ¿es apresurarse a decir que el ejército falló en su protocolo? No, pues yo lo que creo es que no hay ningún protocolo que le diga a los miembros del ejército que la opción inmediata que tienen, la primera opción es disparar contra un civil, por mucho que él esté ingresando obviamente a una base y que claramente deben haber y existen toda una serie de protocolos para evitar que terceros entren a las bases militares, eso es obvio, pero lo que me pregunto es yo, una sola persona ingresando a una base militar y la única opción que tiene el ejército es la de disparar primero, pues claramente eso va en contra de todas las convenciones contra los derechos humanos. Esto claramente viola las convenciones y los protocolos que tiene el mismo ejército, como ya lo comentaron anteriormente. Y lo segundo es que lo que sí sabemos es que el disparo, el uso de la fuerza es el último recurso que tienen los miembros de la fuerza pública. Y lo otro que diría a la persona que me precedió es que estos hechos no sucedieron en el Catatumbo, estos hechos sucedieron en Barrancabermeja y por lo tanto yo creo que su análisis, aunque podría ser muy similar, no es del todo cierto, porque claramente la situación hoy en Barranca no es la misma que se está viviendo en una zona como el Catatumbo o en otras zonas donde obviamente hay una violencia que se está desatando. Lo que sí nos cuestionamos nosotros es sobre los principios y la forma en la que los miembros del ejército están siendo entrenados y por lo tanto eso responde a sus reacciones en un momento como estos. Ahora, María Estamos José, hablando de sí. la seguridad. ¿Usted cree que Dígame. se sabe de todas maneras todo el contexto? Porque entonces empiezan a aparecer igual testimonios, por ejemplo, hay quienes dicen en la misma comunidad que la comunidad le pidió al ejército que requisaran a estos muchachos y que los muchachos no dejaron requisarse y que pidieron que requisaran justamente porque hay un aumento de venta de drogas y de armas en el sector. Entonces, a lo que me refiero es, ¿estamos juzgando a priori por ese video lo que pudo haber pasado o en ese momento Colombia tiene el contexto realmente de lo que sucedió? No, yo creo que nosotros obviamente tenemos que ahondar en las investigaciones. No creo que los videos presentados sean la única prueba y claramente aquí tiene que haber una investigación mucho más profunda. Pero lo que sí sabemos, y a cualquier persona que tenga sentido común, es que lo primero que debe hacer un miembro de la fuerza pública no es dispararle a las personas ni es dispararle a los civiles. Esto, controlando una marcha, presentaría exactamente los mismos cuestionamientos o si estuviésemos hablando de otro tipo de situaciones. La policía y la fuerza pública tienen como último recurso el usar la fuerza y por lo tanto disparar. Y no creo que ese haya sido el último recurso de un menor, un civil, ingresando a una base militar repleta de
de miembros de la fuerza pública. Entonces creo que habían otros mecanismos y por eso nos interrogamos precisamente sobre cuál es el entrenamiento y cuál es la formación que están recibiendo nuestros soldados cuando su primera reacción y lo primero que hacen instintivamente es dispararle a un menor que está ingresando en una base. Me parece que es un uso desproporcionado, claro que sí. Jairo. Andrea, yo vuelvo a un argumento que presenté anteriormente. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que sí hay un mecanismo de militarización de la seguridad ciudadana y eso es el detonante de la mano con las agresiones de esta situación crítica que narra la representante de la Cámara, pero hay que tener en cuenta. Sí, Eso lleva a eso, Jairo. Perdón la interrupción porque usted va a dar un punto importante. Cada vez que hay denuncias de derechos humanos, no solo en Colombia, sino en América Latina, es porque el ejército entra a cuidar a la comunidad. Así es. Y no es su rol. No es su rol, no está permitido constitucionalmente, existen protocolos y se tiene que establecer si el alcalde permitió que las fuerzas militares salieran, porque tiene que haber una autorización escrita previa, no solamente por el Código de Policía, sino por la jurisprudencia. Y un segundo punto que es muy delicado, las fuerzas militares no tienen que hacer requisas, no están autorizados. El único que tiene la cláusula constitucional para solicitarle los papeles de identificación, para requisar a un ciudadano, son los miembros de la Policía Nacional, específicamente la Policía de Vigilancia. Si las fuerzas militares, en este caso el Ejército, adelanta este tipo de actividades, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, pero algo mucho más sensible, las sentencias del Tribunal de San José son claras y precisas. Es una violación flagrante de los derechos humanos. Si nos montamos en esa teoría, creo que la situación puede ser mucho más delicada para los uniformados que creo que actuaron de una manera legítima. Yo puedo discutir que hubo ejercicio excesivo de la fuerza. Tocaría mirar el test de razonabilidad y el test de proporcionalidad, pero la gran mayoría de sentencias en temas de seguridad, cuando se trata el tema del test de proporcionalidad, cuando alguien ingresa a la fuerza, a un establecimiento, a una base militar, la respuesta sí es disparar. Entonces yo creo que el tema del uso excesivo de la fuerza no se puede aplicar, sin duda se requieren más elementos, pero el tema de fondo es que nuestro ejército todavía patrulla en las calles. John, frente a eso, ¿está de acuerdo? Es decir, todo nace en que se le están digando también al ejército unas actividades que no le corresponden. Totalmente de acuerdo, eso lo hemos discutido, en cuanto foro hemos asistido. Las fuerzas militares tienen una misión constitucional específica y clara de seguridad territorial, integridad territorial y demás, y la seguridad pública está a cargo de la policía. Solamente en casos excepcionales y con una autorización previa del colectivo o corporativo que corresponda en cada caso, puede la fuerza pública, específicamente pueden los militares, adoptar posiciones de vigilancia y de control en seguridad ciudadana. Sin embargo, eso en Colombia ha hecho carrera. Aquí en Medellín hay un batallón que está en el medio de un barrio. Aquí llegó un señor de las Naciones Unidas y dijo que eso no era lógico, que debían sacar ese batallón de allá, y el mismo barrio entero se opuso a que sacaran al batallón por la confianza que tienen en los soldados y la desconfianza que tienen en la policía. De modo que es un tema complejo de lidiar, y yo estoy totalmente de acuerdo. Utilizar los soldados en asuntos policiales siempre termina o mal o sin ningún resultado, porque los soldados ni están entrenados ni están equipados para cumplir funciones policiales. Y al revés, utilizar la policía en actividades militares también no da resultados. Y en cuanto al entrenamiento que dice la honorable representante de los soldados, ¿cómo será el entrenamiento? Que mire lo que le hacen a los soldados. Hace poco vimos en el Cauca un señor borracho poniéndole un machete en el cuello a un soldado y quitándole el fusil. Y el soldado prefirió hacer lo que hicieron aquí en esta base, disparar al piso o disparar al aire, que es lo que está autorizado. Desafortunadamente aquí el disparo rebotó y e impactó a este joven. Y el joven no es que entró a una base. En Bogotá entró un señor borracho con un carro a la Escuela Militar de Cadetes. Pero era Bogotá. Es diferente Bogotá a la Lizama, que está cerca de Barranca, pero forma parte de todo el contexto operacional del Catatumbo. Mire, cuando el muchacho saltó el muro que está ahí para que la gente no ingrese. Y la reacción fue proporcional en el sentido de que hubo un disparo de advertencia hecho hacia el piso. Desafortunadamente, esos son los resultados del empleo de las armas de fuego de guerra militares. Sería diferente si hubiera habido un revólver o una pistola o algo así, que son las armas que normalmente usa la policía. Si se pudo haber hecho otra cosa,
está por discutirse, pero la investigación hasta el momento está demostrando que la reacción de los militares fue proporcional, fue adecuada, fue ajustada en derecho a los protocolos establecidos. Y a eso agréguele los antecedentes que tenemos, el contexto en el cual se están moviendo esas bases en esa área tan crítica, y pues tenemos una explicación más o menos razonable de lo que sucedió. Sí. No se justifica, duele la pérdida de la vida de un muchacho tan joven, pero hombre, nuestra fuerza pública y nuestros policías están siendo cada día más y más agredidos por gente que no entiende su función y que quiere a cualquier costo, pasando por encima de ellos, cumplir sus deseos o sus tareas. Y eso no puede ser así. Tiene que haber orden, ¿no? Tiene que haber de alguna manera quien controle. Importante punto los que ponen ustedes sobre la mesa. Vamos a una primera pausa. Hoy debatimos si ante situaciones de agresión contra la fuerza pública, pues cómo deben actuar las autoridades para neutralizar a los atacantes, a propósito del video que les hemos mostrado en esta primera parte del programa. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia y hablamos de situaciones de agresión contra la fuerza pública, cómo deben actuar las autoridades para neutralizar a los atacantes, a propósito de algo que ha pasado en Colombia. Ya vamos a repetir el video para que ustedes sepan en qué contexto estamos hablando. Frente a eso, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dio a conocer su posición frente a la situación registrada en Santander. Ramírez aseguró que la fuerza pública actuó de manera correcta frente a los jóvenes que los agredieron, incluso los llamó a ellos rufianes. Los rufianes que tratan así a la fuerza pública deben saber que los soldados y policías no están solos y deben hacer valer su autoridad y hacer respetar el uniforme que portan. Colombia no quiere ver a sus soldados intimidados por rufianes armados de piedras exigiendo derechos. Y frente a esto, hablamos justamente de lo que sucedió, Jairo, en Santander, en Colombia, donde para algunos falta parte del video, contexto, pero lo que vemos son unos jóvenes agresivos, enfrentando a la fuerza pública. En este caso no son policías, sino es el ejército. Sí. Uno de ellos pues trata de defenderse, lo dice el mismo ministro de Defensa de Colombia, dispara al suelo y pues lastimosamente, como todo empieza mal, termina mal. El impacto de bala le dio a uno de los muchachos y este falleció. Así es, y hay que tener en cuenta que en algún momento decía la representante María José Pizarro que quizás estaba fallando los procesos de formación en materia no solamente de operaciones militares, sino particularmente de vigencia y respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. Pero en la primera parte del video, a mí me parece que vale la pena destacar el comportamiento de los dos soldados. Son agredidos, son insultados, los golpean, los incitan a que adopten una postura y ellos no se dejaron sobrepasar por una situación. Hubo un muchacho que en algún momento un soldado dispara al aire tratando quizás de desfogar un poco la propia impotencia de la situación, pero actuó de acuerdo a los protocolos que se han establecido y que el ejército tiene una experiencia muy grande de eso. El caso completamente diferente es la muerte del joven de los 16 años. Salta un mecanismo de seguridad perimetral de donde se encontraban los militares, hay un disparo al piso. Es más, fíjate que el propio... no exculpa al militar, ¿verdad, Jairo? No, yo creo que no lo exculpa. En ningún sentido, porque no lo exculpa, llama la atención el mismo ministro diciendo que pues lo provocaron, que traspasó los límites de la base militar y con esa ocasión dispara contra el piso. Sí, si traspasa la medida de seguridad, la reacción es inmediata. John decía algo que es muy cierto. El contexto, lo que hemos vivido históricamente. Hoy, en este caso que estamos analizando, es un joven de 16 años, pero hasta hace 2 o 3 años la situación era mucho más crítica. La seguridad perimetral para una unidad militar es un asunto vital que compromete no solamente la vida y integridad de numerosos miembros de la fuerza pública, sino que han sido objeto de asaltos muy fuertes por parte de integrantes, entre comillas, milicianos de agrupaciones alzadas en armas. La respuesta de cualquier unidad militar en los protocolos que conocemos es esa: advertir, disparos al aire, y si no se cumple, disparos a la integridad para inmovilizarlo. Son los 3 pasos que dice el derecho internacional humanitario y que todas las naciones democráticas del mundo han adoptado en todo el mundo. Porque ahí resulta, representante Pizarro, una línea muy compleja en temas de seguridad y sobre todo pues entendiendo lo que ha pasado este país frente al tema de la seguridad, que alguien o un grupo o 2 o 1 ingresa a unas instalaciones militares, pues
no es poca cosa, no es poca cosa, pues recordemos lo que ha pasado aquí en Bogotá hace poco en la estación de en General Santander de la policía, pues donde nada más y nada menos pues hubo una bomba de un carro que algunos dicen, bueno, es que no se detuvo a tiempo justamente por seguir un tema de protocolos, representante. No, pues es que obviamente la línea no es muy fina y nosotros no estamos cuestionando de manera tajante a los miembros de la fuerza pública. Obviamente ellos tienen un mandato y tienen un mandato constitucional, pero nosotros tenemos que recordar que el más importante mandato que tiene la fuerza pública, que tiene el Ejército Nacional, es el respeto por los derechos humanos y el acatamiento del derecho internacional humanitario, además de una serie de declaraciones, etcétera, que el gobierno colombiano, que el Estado colombiano ha suscrito, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y nuestra Constitución Política, que establece que toda persona tiene derecho a que se le respete la vida. Obviamente que estamos en un país que tiene y que vive unas situaciones de violencia, además que a pesar de que firmamos un acuerdo de paz, continuamos en medio de un conflicto. Yo sí afirmo que aquí hay un conflicto, hay un escalamiento de la operación por parte de las bandas criminales, también por parte del ELN, etcétera, y por lo tanto, pues obviamente la línea es el filo, nuestra fuerza pública y nuestros civiles caminan sobre el filo de la navaja, pero aquí no estamos hablando y no podemos poner en comparación a miembros de la fuerza pública que reciben todo un entrenamiento, que tienen un mandato constitucional y unos jóvenes que están del otro lado de un muro y que obviamente al ingresar uno de ellos, uno de los miembros dispara y el muchacho resulta herido. Claro que debe haber una investigación para saber si efectivamente hubo un tiro al suelo y el muchacho recibió el impacto en el pecho, o qué fue lo que sucedió allí. Claro que debe haber una investigación y esa investigación debe aclararle al Pero usted sí cree, María José, que sí hubo un abuso de autoridad, sí hubo un abuso de la fuerza. Yo creo que sencillamente se utilizó de manera errada, se utilizaron de manera errada los protocolos y además yo creo que hubo un uso desmedido de la fuerza, claro que sí, porque la primera reacción no puede ser al momento en el que ingresa el joven, pues disparar y que el muchacho resulte muerto, y estamos hablando de un menor de edad de 16 años. Claro. Ahora, yo creo que claramente aquí no se siguió a rajatabla el protocolo. Señor Marulanda, para presentar posiciones, para que no quedar un poco en la mitad o en la tibieza, ¿se utilizaron malos los protocolos, como dice la representante Pizarro, y fue uso desmedido de la fuerza? No, no lo creo. Creo que el ejército actuó de conformidad a los protocolos establecidos. Creo que la reacción al interior de la base fue la adecuada. Ellos no tienen piedras para responder. Ellos son soldados de la patria y están armados con fusiles, son su arma. Y tenían que defender esa base ante un intruso que saltó una barrera que estaba ahí para impedir que ellos llegaran, y con los antecedentes, no solo del contexto que he mencionado, sino de lo que acaba de pasar. Y el área donde están. Acuérdense que el contexto ahí es definitivo. Yo más bien me estaría preguntando quiénes están detrás de esto. Para mí, el muchacho motu propio, por iniciativa, no creo que se haya ido a meter a la base. Yo creo que detrás hay alguien o hay algunos que están motivando a estos muchachos a atacar a la fuerza pública. Eso queda evidente en uno de los videos que está circulando y que, como le dije, yo comprobé la veracidad, en donde una persona, un hombre, desde una moto dirige toda la operación de entrar a la base. Ahí hay que averiguar quién está detrás, qué organización es la que está llevando a estos muchachos a cometer estos actos suicidas prácticamente, de tratar de entrar a una base militar, de agredir a los soldados buscando provocarlos, como bien lo decía mi compañero de foro, y crear de nuevo otra masacre de las bananeras. Sumamente delicado, sumamente peligroso para nuestros soldados, nuestra gente de tropa, que en este momento estén provocando al ejército, a los soldados, y no es como dice la representante que quién sabe qué entrenamiento le están dando. Ahí está el entrenamiento. Ahí está el entrenamiento que hemos evitado que un soldado de estos, que es tan joven como el que murió, un poco 3 años más de edad tiene, ha sido entrenado con un arma,
con una orden de operaciones y con el empleo legal y legítimo de la fuerza del Estado. Es apedreado, son escupidos, son abofeteados, les ponen un machete en el cuello. Eso no pasa sino en Colombia. En ninguna otra parte del mundo, un soldado de la nación que sea, Francia, Rusia, Noruega, que tantas clases nos vienen a dar aquí, va a permitir que eso suceda. Eso pasa aquí en Colombia. De modo que ahí hay que investigar no solamente lo que sucedió, sino qué hay detrás. Porque, Jairo, ahí hay dos puntos que dice John. El primero son las consecuencias que esto puede traer, ¿no? Sí. Para la comunidad, para el ejército, para si hay alguien detrás de azuzar al ejército, pues esto puede decir, mataron a un muchacho, y pueden venir unas consecuencias muy complejas para ese momento. Y lo otro es también lo que hablábamos, yo le preguntaba a Jairo en comerciales, ¿qué pasa si uno le hace esto a un Marine? O un Navy SEAL, o ni siquiera el señor de migración de Estados Unidos. ¿Cuáles son? No sé si disparar, pero ¿cuáles son los protocolos? Esa gente puede llevarlo uno hasta un juzgado. Claro que sí, no, y fíjate que depende de la legislación de cada país. Yo creo que en Colombia, a raíz de este evento y de muchas situaciones similares, hemos visto cómo corren por las redes sociales la reacción de la policía en Estados Unidos frente a una agresión, pero ellos tienen una legislación mucho más fuerte y hay políticas públicas de respeto y de aceptación de la autoridad que representan los uniformados. Tú eventualmente puedes encontrarte en ciudades a comunidades de militares que llegan a ellas a departir un rato, a comprar víveres, a pasar un momento, pero vuelven a sus unidades militares. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que yo creo que es una de las legislaciones más fuertes que existen a nivel internacional, tú ni siquiera puedes tocar a un miembro de la policía, porque si la tocas, inmediatamente estás involucrada en la comisión de un delito que se llama violentar a un policía. No lo puedes ni tocar. Esa persona inmediatamente es reducida, capturada, puesta ante un juez, y los jueces son sumamente severos. Pero ese tipo de situaciones, que no es la solución en el caso colombiano, pero sí es un principio para entender cómo se respeta en algunos lados la autoridad, y si no se respeta hay consecuencias muy fuertes. Como decía John, que creo que es muy acertado, en Colombia nosotros hemos perdido ese respeto a la fuerza pública, sean policías o sea fuerzas militares. Yo creo que hay un desgaste de muchos años. El tema de la doctrina de la seguridad nacional entre los 60 y finales de los 80, en toda Sudamérica y en Colombia igualmente ocurrió así, generó unos desgastes muy fuertes, a tal punto que hoy día la teoría dice que el uso de la fuerza siempre se presume legítima. Es necesario demostrar que no fue así, pero la situación de desgaste y de pérdida de autoridad de nuestros uniformados en Colombia llevó a que se cambiara la variable. Si actúa la fuerza pública, se presume que es un crimen y toca casi que demostrar que fue un ejercicio legítimo de la fuerza. Creo que esas variables, al intercambiarse de esa manera o ese enroque, es perjudicial para la situación de mantenimiento de la convivencia del orden público y para la integridad de las autoridades. Jairo, ¿por qué el ejército en Colombia lleva ya algunos meses, ya tuvo sus escándalos hace muchos años atrás, parecía que había como una renovación de la imagen, pero ¿por qué llevamos varios meses con el ejército en el ojo del huracán? Yo creo que hay dos características. La primera de ellas, que todavía hay secuelas de lo que es el conflicto armado. Es más, el conflicto armado no se ha cerrado del todo. Todavía existen 2 o 3 ejércitos alzados en armas, como por mencionar uno, el ELN. Y yo creo que ese tipo de situaciones lleva todavía a que estemos en el ojo del huracán. En segundo lugar, no hay verdad, justicia y reparación y acciones de no repetición, y utilizo ese estándar que se asocia siempre al estándar de justicia transicional, pero que no solamente es aplicable a ello, se aplica a otro tipo de situaciones. Todavía hay muchas dudas sobre cuál fue realmente la operación y las órdenes de mando en materia de falsos positivos. Los propios ejércitos alzados en armas. ¿Hay razón por hacer los cuestionamientos al ejército y que vengan estas cuestiones también que, como dice la representante Pizarro, hacen dudar de realmente qué tipo de preparación está recibiendo el ejército? No, yo creo que la preparación que está recibiendo el ejército ha sido reconocida internacionalmente. Es más, el último ejército que fue reconocido en su preparación operacional, pero igualmente en materia de vigencia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, fue Colombia, en la visita que le hizo la OTAN, y es un documento público. Se reconocen los protocolos y son ejemplo para otras naciones que tienen problemas internos. El problema es que la justicia no ha operado de la mejor manera para esclarecer los falsos positivos y tener sanciones. Interesante, representante, lo que dice Jairo. El problema es la forma en que la justicia no ha operado y se ha hecho tal vez de la vista gorda en algunos casos, y no en los términos de preparación del ejército como tal. ¿Y eso ha dañado la imagen del ejército?
Yo, por un lado, digamos, creo que la sociedad colombiana siempre tiene que cuestionar cuando un miembro de la fuerza pública es atacado, tiene que rechazarlo con la misma vehemencia que cuando algún civil recibe o es de alguna manera afectado por un uso excesivo de la fuerza. Y yo creo que ambas situaciones merecen la condena social. Por eso aquí se requiere una investigación. Obviamente que la justicia, una justicia que actúe, una justicia que devele verdades, pues le va a dar legitimidad a los miembros de la fuerza pública y además le va a dar verdad y garantías de no repetición a la sociedad colombiana. Nosotros estamos en un país que acaba de pasar por unas páginas degradadas, completamente degradadas del conflicto armado colombiano y por lo tanto estamos en una situación que es demasiado tensa y que precisamente el acuerdo de paz buscaba superar y era darle a la sociedad colombiana un clima diferente al de continuo enfrentamiento al que hemos estado abocados. Y ese es un proceso, eso no se va a solucionar en 3 días. Muy seguramente tardaremos décadas en que los miembros de la fuerza pública, el ejército, la policía, etcétera, puedan recuperar completamente su legitimidad. Como dice la persona que me precedió en la palabra, pues claramente puedan de alguna manera endurecerse los códigos contra las personas que atentan contra miembros de la fuerza pública. Pero yo repito nuevamente, aquí lo que se requiere es obviamente no solamente conocer, sino implementar, entender cómo es que los miembros de la fuerza pública están utilizando o implementando los protocolos de derechos humanos y por otro lado, claro que necesitamos una justicia operante y finalmente el mandato constitucional al final de todo debe ser el respeto y la protección por la vida de los ciudadanos. Ese es el principal mandato y eso es lo que yo estoy cuestionando. Sí. Básicamente, ¿se respetó o no se respetó la vida del muchacho? Puede ser el principio rector en la actuación de los miembros de la fuerza pública, entendiendo claramente, como dice el coronel, que los miembros de la fuerza pública hoy están siendo violentados y que están en un momento de tensión. Claro que sí, pero la tensión que estamos viviendo hoy no es mayor a la tensión que se vivió hace 20 años y mucho menos cuando se implementaba, por ejemplo, el Estatuto de Seguridad Nacional. Pero Brenda, claro, quizás ponerlo yo sobre la mesa suena hipotético y uno no puede hablar a veces sobre especulaciones sin duda alguna, pero si hubiera sido el caso también de que defendió a sus compañeros, Jairo, o que defendió a la comunidad en ese sentido, porque esta persona, como dice John, tampoco se sabe el antecedente de dónde viene o quién venía a usarlo de esa manera, ¿otra había sido la historia? Sí, también cuando uno habla de defensa propia, ¿otra había sido la historia, representante? ¿Me puedes repetir la pregunta, sí, por favor, que se cortó? Sí, está hablando de especulaciones, que no debería uno especular, pero como todavía falta investigar, y John también lo pone sobre la mesa, que aún no se sabe de dónde vienen estas personas o estos jóvenes, en el caso que hubiera sido en defensa, o pues no lo sabemos todavía, pudo haber sido en todo caso todavía en defensa, otra habría sido la historia, más bien, estaríamos diciendo qué bueno que el soldado defendió a su batallón o defendió a la comunidad. No, pues es que efectivamente sobre especulaciones nosotros no podemos actuar y claramente que se requiere una investigación, fue lo primero que dije, es necesaria una investigación exhaustiva. Claro, pero especulación ni para un lado ni para el otro, podrían decir algunos, esperemos las investigaciones. No, pues claro, efectivamente, si hubo una actuación correcta por parte de el miembro de la fuerza pública que reaccionó propinando un disparo al suelo o como donde sea, pero que obviamente le costó la vida al muchacho, pues claramente tendremos que saber que la justicia nos habrá develado y por lo tanto la comunidad y nosotros mismos estaremos acompañando la actuación de este miembro de la fuerza pública. Pero si por el contrario hubo un uso desmedido de la fuerza, que claro que estas personas deben ser... tienen que tener alguna actuación disciplinar, judicial, por parte de los tribunales militares para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder. Es que no se puede justificar ni el uso ni la violencia contra los miembros de la fuerza pública, ni el uso de la violencia desmedida por parte de los miembros de la fuerza pública contra los civiles. Aquí lo que estamos pidiendo es una actuación, yo creo que lo más equilibrada posible y que la sociedad actúe en consecuencia, pero no apresurarnos a hacer todo tipo de conjeturas cuando claramente la justicia no nos ha dado una respuesta. Apenas, me imagino, y empezarán las investigaciones y todos estaremos muy atentos a ver qué sucede con esta investigación, pero lo que yo digo es, el principio constitucional del ejército es
el respeto por la vida, y el principio de la ciudadanía debe ser el respeto por los miembros de la fuerza pública. Y aquí pues hay un equilibrio que debe mantenerse y por lo tanto la justicia es la que debe decirnos si efectivamente este miembro de la fuerza pública usó de manera desmedida la fuerza y actuó de manera absolutamente arbitraria, o si por el contrario actuó de manera legítima. Vamos a una pausa, si les parece. Hoy hablamos entre situaciones de agresión contra la fuerza pública, cómo deben actuar las autoridades para neutralizar a los atacantes. Hashtag de hoy, Zoom, Fuerza Pública. Gloria Zuluaga dice que hasta dónde tienen que aguantar los militares. O sea, con una piedra lo puede matar, entonces por ser soldado no existe el derecho a defenderse. Fueron seriamente agredidos. Que Aníbal Nova también nos comenta que si se pierde el respeto a las autoridades, estaremos a la dispensa de la delincuencia. A un soldado, a un policía no se le toca, están armados y con licencia para disparar y luego preguntar. Ejemplo de policías de Estados Unidos y de Europa. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos de si ante las situaciones de agresión contra la fuerza pública, pues cómo deben actuar las autoridades para neutralizar a los atacantes, a propósito de el fallecimiento de un joven por parte de un miembro del ejército en Colombia. John, aquí también está sobre el tema y quizás podemos finalizar con eso, es cuándo la policía va a hacer su trabajo y cuándo el ejército va a hacer su trabajo. Bueno, sí, Jairo había planteado, puesto sobre la mesa eso que es fundamental, y es la confusión de roles de la fuerza pública. ¿Y por qué la hay, Jairo? O sea, ¿cómo cuando Jairo habla de la legislación tan clara o los roles tan claros que pasan en Europa, o ponemos el ejemplo en Estados Unidos, ¿por qué en Colombia hay esa confusión, como usted la llama? Andrea, en Colombia hay tantas cosas tan confundidas con referente al mundo racional que uno no sabe qué decir. Pero ahí estamos de acuerdo los cuatro. En este caso particular, la situación misma a la cual nos ha llevado el terrorismo y el narcotráfico ha obligado a que el Estado utilice a sus fuerzas militares, y no es el único en América Latina, para cumplir funciones policiales. Lo del narcotráfico es delincuencia. Es crimen organizado y tradicional, eso es policial. Sin embargo, tenemos brigadas contra el narcotráfico. En México también hicieron lo mismo y están arrepentidos. En Venezuela, para la seguridad pública, el comandante eterno sacó a sus soldados y los tuvo que recoger al poco tiempo. Lo mismo pasó en Ecuador con el Correa, lo mismo pasó en Bolivia con Morales. Sacaron su ejército y se dieron cuenta que el ejército no es el que está entrenado, equipado y preparado para lidiar con la delincuencia. De modo que un realinderamiento de las funciones típicas, propias de cada uno de los cuerpos armados es necesario. Pero la situación del país es tan compleja que requiere que en vez de tener una cantidad de soldados en un batallón, entrenándose, pues que lo saquen a la calle, como decía aquí un señor alcalde, aunque sea que hagan presencia para que asusten a los bandidos. Y eso no funciona así, eso termina normalmente mal con los militares culpados y los gobernantes que llevaron a esta decisión indemnes. Finalmente yo quisiera decir esto, a pesar de estos incidentes y a pesar de lo que se diga, yo sí creo que hay una especie de complot para demeritar a la institución más querida y más apreciada por los colombianos en los últimos 17 años, que se llama Ejército Nacional. El ejército, a pesar... ¿Usted cree que no es gratis, John, lo que está sucediendo? Cuando yo le preguntaba a Jairo que por qué el ejército hace unos meses está en el ojo del huracán en Colombia y de forma también internacional, cuestionada internacionalmente. Sí, mire, es increíble que a pesar de esos horribles hechos de los falsos positivos, el ejército colombiano siga siendo la institución más querida de todos los colombianos. Y yo estoy seguro que va a seguir siendo así. Pero mientras tanto tenemos que lidiar con estas cosas que a mi modo de ver y para no entrar en polémica, tienen un contenido político que se entrevé entre todos los incidentes, ¿no? Hay algo que quiere demeritar, deteriorar la imagen de los militares en Colombia. No lo han podido hacer y va a ser difícil que lo hagan. María José, de acuerdo con eso, usted con el ejército no solamente una cuestión gratis o que realmente está sucediendo, sino que hay, yo lo llamo complot. Yo pensaría y lo iba a preguntar como si hay algo detrás de ese cuestionamiento al ejército hoy por hoy en Colombia. No, pues yo la verdad no creo que hayan complot para minar la imagen que tiene la fuerza pública en nuestro país. O sea, a mí me parece que ya aquí estamos
pues de alguna manera sacando las cosas de contexto. Yo creo que en este país hay un respeto por la fuerza pública y nosotros no podemos dar como de alguna manera situaciones espontáneas que suceden en el país con una actuación generalizada de irrespeto a la fuerza pública. Yo sí creo que este país ha sido respetuoso de la fuerza pública, que de todas maneras los sectores políticos y sociales han actuado en consecuencia, pero claramente después de una situación de conflicto en la que hemos vivido tan larga, de una situación de guerra, donde han habido desproporciones, actos desproporcionados y absolutamente cuestionables por todos los miembros, digamos, todas las distintas fuerzas que han estado aquí en el marco del conflicto, pues es normal que haya cuestionamientos, es normal que hayan desconfianzas, y lo que necesitamos nosotros es avanzar en un clima de paz para que precisamente el ejército pueda recuperar completamente su legitimidad, la fuerza pública, la policía, etcétera. Tampoco creo, como decía Jairo, creo que no es pertinente que la policía asuma funciones de ejército ni que el ejército asuma funciones de la policía, pero lo que requerimos nosotros es poder avanzar hacia la construcción de una relación diferente entre los ciudadanos. Ahí coinciden. Yo creo que aquí tenemos que actuar en equilibrio. Claro, ahí coincide con Jairo, pero ¿de quién depende eso y encontrar ese equilibrio, Jairo? Nuestros gobernantes, yo creo que tanto la representante María José como mi amigo John tienen razón en sus argumentos. Yo agregaría dos cosas. Uno, no olvidemos que el foro de Sao Paulo, cuya última sesión ocurrió aquí en Venezuela, una de las estrategias que ha formulado es la persecución judicial a las fuerzas militares. Y yo creo que eso no solamente en Colombia, ocurre en otros escenarios en toda América Latina. Hace parte del desgaste que el socialismo del siglo XXI necesita para poder llegar al poder en los términos del socialismo, no lo generalizo. Y en segundo lugar, el populismo. Aquí hay mandatarios nacionales en el Congreso y alcaldes que son felices solicitándolo, como decía John, la militarización de la seguridad. Le cuento algo, el último alcalde de Bogotá que pidió a gritos, casi llorando, la militarización de Bogotá fue el alcalde Gustavo Petro, porque no supo manejar unos disturbios que se presentaron. Entonces, si nosotros tenemos alcaldes, aún de izquierda, solicitando que se viole la ley militarizando una ciudad, pues la situación es muy complicada. Hay populismo de nuestros mandatarios, hay miedo de los ciudadanos porque se han presentado situaciones críticas y hay nuevos desafíos y retos. El tema del narcotráfico muy seguramente va a ser necesario que las fuerzas militares tengan un papel discreto, preferiría yo, pero van a estar presentes en la agenda. Vamos a la última pausa. Ante situaciones de agresión contra la fuerza pública, ¿cómo deben actuar las autoridades para neutralizar a los atacantes? El hashtag de hoy es #Fuerza Pública. Luis Escobar dice que se debe aplicar en forma drástica el artículo 429 del Código Penal. Ataque a servidor público. La laxitud hace que prolifere ese tipo de agresiones. Ofelia Naranjo dice que aquí no hay respeto por nuestros militares y cada vez son más los jóvenes adoctrinados para ser violentos. Hacemos la última pausa, venimos a despedir. Gracias a María José Pizarro, ella es representante de la Cámara por la Coalición Decentes. María José, mil gracias por haber estado con nosotros hoy con este tema. A John Marulanda, consultor internacional de seguridad y defensa. John, siempre un gusto tenerlo, mil gracias. A ustedes, muy amable, Andrea. Buenas tardes. Gracias, muy gentil, una buena tarde y buen día para ustedes. Y Jairo Libreros, analista permanente en NTN 24, mil gracias, Jairo. Muchas gracias, Andrea. Saludos a mis compañeros. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.